Originally in you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy. Fallas técnicas. Espere, por favor. Hola, ¿qué tal? Aunque sabemos cada cosa del planeta, es muy probable que no sepas nada de los títeres, que nos han acompañado en cada curso de la escuela haciendo un buen trabajo. Es por eso que hoy les traigo 5 cosas que no sabías de los títeres, para que tengas algo que contar en este regreso a clases, que esperamos en el puesto número 1. El origen de la palabra títere. Marioneta o marionete. ¡Demonios! Alude a una imagen de madera, cartón u otro elemento que represente una persona o animal, ya sea articulado por la mano o hilos. Se originó en Egipto y China, pero el títere más antiguo se conserva en el oriente de la India, Indonesia y Birmania, donde se extendieron como juguetes en la Grecia del siglo de Pericles. Durante la Edad Media, las marionetas se introdujeron en los teatros ambulantes. No pasó mucho tiempo y aparecieron varios tipos de marionetas como el turco o punch. El término títere procede del griego titupos, que significa mono pequeño. Al parecer a alguien le recuerda el movimiento del títere a la de un mono. Datos curiosos. Actualmente la palabra marioneta en nuestro idioma no tenía el mismo significado como lo tenía el 2009. Según la RAE o la Real Academia Española, la expresión marioneta se usa para designar a una persona que se deja manejar fácilmente. Pisada. Número 2. ¿Quién creó los títeres? Según cuentan, el hombre primitivo tuvo la necesidad de crear una figura que se reflejara en la pared con su sombra. Al principio los materiales eran piel de animal, así cuenta María Elena Camba y Cecilia Alejandra, ambas escritoras. El primer títere registrado era plano, en los lugares donde te dije en el primer puesto. Posteriormente, con el avance de la sociedad, los materiales fueron cambiando hasta llegar al plástico o papel maché. El más reconocido titiritero fue Vittorio Podreca, nacido en Italia. Fue fundador del teatro de títeres y marionetas, que recorrió el mundo haciendo shows a más de 500 ciudades. Hasta llegó a América, especialmente a México y Perú. Cuando llegó a México, se percató que los títeres también existían en ese lugar con anterioridad a la llegada de los españoles. Número 3. Tipos de títeres. Para esto debemos saber que los títeres antes eran exclusivos para las iglesias y servían para hacer representación de los pasajes bíblicos. Pero al poco tiempo la iglesia sacó a los títeres, con la sencilla explicación de que se puedan confundir o ligarse con ídolos. Desde ahí surgió el títere de plaza que todos conocemos, y como les dije antes, se crearon diferentes tipos de títeres, que entre ellas tenemos Muppets de marimba, creadas por Jim Henson, son conocidas en el programa The Muppets Show. Sombras chinas. El espectáculo inicia al proyectar la sombra de las figuras en movimiento detrás de la pantalla. Títeres de peana. Son siluetas de varilla que el viento lo hace mover. Lógicamente hay más. En la descripción encontrarás un link para que conozcas un poco más. Número 4. Festividades con títeres. Una de ellas se celebra este 21 de marzo y es conocido como el Día Mundial del Títere, y ponen en marcha algunas iniciativas. O también el Museo del Títere, que es el taller donde hay numerosos espectáculos, entre ellas la historia de la mosca, que fue representado por Luis Piguel. Y en el último puesto, frases de títeres. El arte de los títeres comprende muchas formas diferentes de operar los que son a mano y las marionetas, junto con las personas disfrazadas de negro. Hay muchas técnicas diferentes y siento que podemos usarlas todas. Jim Henson. Las casualidades son las cicatrices del destino. No hay casualidades, somos títeres de nuestra inconsciencia. Carlos Ruiz Zafón. No nos engañemos, yo soy lo que soy. Me bebí de un trago la jarra de cerveza, emití un silbido estridente.
Me incorporé de un salto, de 3 volteretas hacia atrás y aterricé señalando la luna con mi títere. Christopher Moore. Nada más por mi parte, amigos.